Bueno, primero, buenos días a todos. Primero, darle enhorabuena a Professional Women Network. Cumplir 10 años es todo ya, y al mundo que vamos, yo creo que donde parece que ya las generaciones, conforme te vas siendo más pequeño, tienen mucho más valor, porque es una cosa que es totalmente darwinista, yo creo que es fundamental. O sea que primero, felicitaciones. Y lo primero que voy a decir es, después de escuchar Professional Women Network, es que tenemos que ser nosotros de Professional Women Network. Ay, me encanta. Pero este es un caso muy bueno, sí, donde, y yo creo que hablaremos de ello, es cómo das visibilidad a las cosas y cómo llegan las cosas, porque si no lo conoces, pues muchas veces, y no es por nada, es simplemente que a veces necesitas, y esto me va luego con el tema de la mujer, que es un tema importante que siempre me preocupa. A ver, voy a tratar de hacer una presentación. Soy enormemente caótica porque en esto, en el fondo, aunque hay mucha gente aquí de recursos humanos seguramente, y yo tengo aquí una presentación que he metido cosas de recursos humanos, es que esto, lo que yo siento con el tema del talento, con el tema de qué podemos hacer las mujeres, qué es lo que hay que hacer, qué puedo hacer yo desde donde estoy, es algo que se transmite con el corazón, que se transmite con la persona. No, me cuesta mucho acoplarme a una presentación, pero voy a intentarlo porque una cosa que sí que quiero que quede claro, esto no se improvisa. Si queremos hacer esos cambios, si necesitamos hacer esos cambios, y ahora veréis por qué es sí o sí, no es sí, tardaremos 115 años, no, sí o sí, porque no nos queda otro remedio. Claramente yo creo que hay que tener metodología igual que lo tenemos para todo, hay que tener estructura, hay que tener procesos, hay que medir. Entonces, eso es una de las cosas que el otro día, yo siempre que hablo en estos temas, normalmente no suelo utilizar una presentación, pero me parecía que cómo voy a explicar y mostrar metodología y ese tipo de cosas si no enseño cosas. Hay mucha gente aquí de otras multinacionales, con lo cual muchas cosas son muy parecidas. Es que simplemente cambian el wording, es un tema de palabras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quizá lo más importante será luego cuando podamos tener el diálogo, porque uno cuenta lo suyo cuando realmente, bueno, pues interacciona con problemas. Mi historia es la historia de muchísima gente, en el sentido de que yo soy una persona absolutamente normal. O sea, primero empiezo por ahí. O sea, yo tengo, no llego, estoy todo el día tal, si llego a casa y no hay cena me dicen que por qué no hay cena, tengo la sensación que no llego a todo, voy corriendo a todos sitios, me voy pintando el ojo en el coche, todo eso, quiero decir que soy una persona normal, que simplemente, bueno, yo creo que es verdad que estoy en una compañía que es... que se focaliza en las personas, iba a decir, pero que además yo creo que instila una cultura en donde eso es importante desde el origen, desde su fundación, pero luego yo creo que también es un poco haber tenido también ayudas, haber pedido ayuda, haber creído en uno mismo, haber luchado, haber pedaleado. Y una de las cosas que me pasa ahora, y después de llevar, y esto me pasa cuando llevas más tiempo, es que creo que es el momento, y lo digo para todos los terrenos, pero en este tema de la mujer también, mi trabajo es, o sea, yo creo, siento la necesidad por el futuro de mis hijos, tengo una hija y tengo un hijo, de dejar un mundo mejor que por lo menos yo haya contribuido en algo. Porque soy afortunada, como habéis dicho, y somos muy afortunados, mucho más. Y si yo he llegado, por lo que fuera, también quiero que por lo menos cómo podemos ayudar. Y creo que es desde el punto de vista empresarial que tenemos que ayudar, porque si no vamos a dejar un mundo peor que el que hemos cogido, ¿no? Entonces, partiendo de eso, vamos a ver, el tema del talento, retención del talento, gestión, de becario a CEO, bueno, ya eso me ponía un poco nerviosa. Yo creo que me gusta mucho el Professional Women Network que decís, porque ¿se tiene que llegar a directivo o a CEO sí o sí? Pregunta que dejo en el camino. Yo, honestamente, no me lo cuestioné nunca. En ese momento. Llega un momento en que sí,
Tú vas pensando cómo puedes y vas andando y vas pensando cómo puedes mejorar, vas aprendiendo, vas retándote, vas empezando y trabajando y vas viendo que, oye, eso, y vas determinando. Pero yo, en todas mis facetas, ha habido momentos en que he ido para atrás, he cambiado, he hecho movimientos laterales, he dicho que no, me he podido ir a Estados Unidos, a Europa, etcétera, razones personales, entre otras, porque tuve mis hijos y en ese momento, ahora en un momento determinado tengo una madre de 90 años que yo quiero estar con ella por lo menos mucho más cerca, y ha sido una decisión personal. O sea, quiero decir que hay momentos en donde uno lo que sí tiene que tener la sensación es que conduce el coche. Y lo que tenemos que hacer desde el mundo empresarial es ayudar, poner el mundo de administración el marco, pero yo siempre digo, el desarrollo de carrera es personal, la gestión del talento lo tenemos que hacer desde el punto de vista de la empresa. ¿Qué podemos hacer? Entonces, una cosa fundamental es entender, estamos en un mundo en donde el talento es escaso, es el petróleo del siglo XXI. Es el petróleo del siglo XXI, es escaso y lo estamos notando. Y dices, ¿cómo? Si hay muchísimo paro. No, estamos hablando del talento. Esto es un tema muy importante, porque lo que estamos viendo es que con todos los cambios que hay, con todas las... yo siempre digo, estamos en un mundo de las T's, talento y tecnología, es decir, está siendo una escasez de talento para los cambios que estamos abordando. Entonces, estás viendo, y hablabas del foro de Davos, el foro de Davos decía, es decir, ahora mismo faltan, por ejemplo, más de 1.700.000 puestos de trabajo en los nuevos perfiles que se van a necesitar, mucho más digitales, porque el mundo digital y el mundo tecnológico ha hecho que realmente muchos de esos perfiles que hay hoy no se adapten, y entonces, evidentemente, eso puede surgir un problema. De hecho, es tan alarmante que decían que 5 millones de puestos de trabajo se perderán. Se perderán 7, se crearán 1,2 millones. Con lo cual va a haber una diferencia entre los perfiles de más alto nivel, los que tienen los haves, de los que no tienen, lo que llaman not haves, con esas habilidades que no solamente son tecnológicas, es otra manera de ver el mundo. Entonces, es un tema que es escaso y es necesario entender que, y ahora lo veréis, lo que tenemos que hacer las empresas, iba a decir la administración, iba a decir los países, realmente es precisamente ver qué tenemos que hacer para atraer, desarrollar, gestionar ese talento. Y en la pesca, caladeros donde hay. No hemos dicho que las mujeres es un área donde realmente quizá el nivel de paro o el nivel de preparación o lo que fuera está en diferentes ratios respecto al tema masculino. Por tanto, yo siempre digo es sí o sí, es sí o sí. El problema es cómo le damos la velocidad adecuada para realmente un cambio. De hecho, hay que forzar la situación, en cierta manera. Ahora, un tema importante. Yo trataré, y todo lo que va en la presentación, yo no hablo nunca de la mujer en sí misma. Yo creo que cuando una mujer la eligen para un puesto, me da igual que sea directivo, senior, profesional, espero y deseo, porque yo como mujer, desde luego, no me lo he cuestionado nunca, y pienso que muchas veces te dan una oportunidad en un momento determinado. Bueno, pues oye, si hay entre mujer y hombre igual, coges y fuerzas la situación y dices, oye, sea una mujer, por favor. Pero eso es lo que le estás dando, es una oportunidad. Porque ninguna empresa cogería a nadie que no fuera con el talento adecuado. Por tanto, yo todo lo que hago, todo lo que presento, todo lo que hago es hablar de, estamos hablando de talento, estamos hablando de diversidad. Porque cuando hablamos de diversidad, realmente hablamos de muchas más facetas que el género. Y si eso se interioriza dentro de una compañía, realmente, entonces es cuando el género fluye solo. Entonces, un poco en ese sentido. Entonces, simplemente, algo muy importante, porque la gente habla de talento, es bueno socialmente, el tema de la diversidad, etcétera. El talento va absolutamente ligado a los resultados de la compañía. Por tanto, cuando estamos hablando de gestionar talento, yo muchas veces lo digo dentro de la compañía, para mí, recursos humanos, que honestamente, yo no sé si estaréis de acuerdo, pero odio esa palabra,
porque es que llamar recursos, es que me parece un sinsentido. Sería pues gestión de talento, lo que queráis. De hecho, ya algunas compañías están hablando de eso, porque realmente, no sé, recursos humanos es un poco antiguo hablar de las personas, etcétera. Pero lo que es más importante para mí es como si fuera una mano derecha, porque en el fondo el resto es mucho, pero todo ocurre a base de personas, por mucha tecnología que tiene. Y vengo de una compañía tecnológica. Cuando hablamos de que hay una escasez de talento, precisamente las famosas STEMs, una de las cosas que pasa es que todo el mundo está buscando perfiles digitales. Hoy el perfil más buscado en el año 2015 ha sido el analista de Big Data. El año pasado, no, pasaba el puesto 14. Eso te indica el cambio, la velocidad del cambio. ¿Qué ocurre? Y por eso estamos todo el mundo hablando de las mujeres y las STEMs, es decir, las ciencias, que estudien ciencias, matemáticas, tecnología, etcétera, etcétera, porque hay una escasez de talento, con lo cual, una de las cosas que siempre decimos, oye, por favor, a ver si empiezan las mujeres a incentivarse, a motivarse para estudiar, porque esos son los puestos que se van a demandar. La pregunta, y la dejamos si queréis luego para después, ¿por qué no ocurre eso? Y esto no ocurre a este nivel. Cuando ya estamos aquí ya no tenemos nada que hacer, ni en la universidad. Ocurre en casa, ocurre en el colegio, ocurre en hacerlo atractivo, a que te motive. Entonces, talento va muy ligado a resultados, es algo que no se puede improvisar. Está tan implicado que cuando una empresa mide sus resultados, esto forma parte, es un ecosistema, es decir, tienes que integrarlo con la estrategia de negocio, con qué es lo que quieres, dónde quieres ir, cuál es tu plan a 3 años, qué perfiles tienes hoy y qué perfiles vas a necesitar mañana. Yo, por ejemplo, si tengo que buscar gente en el mundo online o tengo que buscar perfiles de marketing digital o de redes sociales, no me valen los perfiles siempre de hoy. ¿Les puedo desarrollar? ¿Cómo les desarrollo? Puede que haya gente que realmente entienda el mundo del consumo, por ejemplo. El 80% de las decisiones que se hacen en el mundo del consumo son de mujeres y no está reflejado siempre eso dentro de las compañías. Sí, ¿cómo que el 80%? Sí, porque primero somos 50% y segundo que los hombres influimos muchísimo en las decisiones de lo que compráis, aunque no os guste. Ya sé que hay pocos hombres aquí, pero las mujeres tenemos una capacidad de influencia importante en el consumo, incluso de lo que... Por lo tanto, es necesario tener perfiles adecuados. Por lo tanto, tiene que haber una estrategia, un assessment, ¿cómo diría yo? Conocer, ver el perfil del talento que tienes en la compañía y ver cuál es su potencial. Después, evidentemente, revisar. Y os voy a enseñar un poco el ejemplo, cómo lo hacemos nosotros dentro de HP. Es decir, tienes que identificarle, tienes que ver si es capaz y tiene el potencial para el futuro, tienes que entender cómo das esa visibilidad para poder desarrollarle y ponerle en nuevos roles, en nuevas carreras. Tienes que realmente darle la oportunidad a nivel de multinacional que se pueda desarrollar. Y todo eso es una cosa que no se improvisa. Lo que quiero decir es que la gente habla mucho del talento, pero esto es como, tiene que fluir, tiene que estar vivo. Es un tema que es dinámico, es permanente. Estamos hablando de personas. Evidentemente, ¿qué habilidades? Flexibilidad, un tema fundamental a la hora de adaptarse al tema de negocio. Porque estos son como olas. No os podéis hacer una idea. Yo en mis 30 y tantos años, me parece increíble, es que hay mucha gente que está todavía y se le ha retenido y se le retiene y son fundamentales. ¿Por qué? Porque es lo que denominamos en HP los key talents. Un key talent es una persona que no solamente es el que está haciendo, y como se mide en una compañía que es dirección por objetivos, y eso es fundamental. Todas las compañías tendrían que estar medidas por dirección por objetivos, porque cuando estás con unos goals, con unos objetivos concretos, hay primero una mayor flexibilidad. Segundo, es independiente, de nuevo, del tema del género. Una verdadera performance management, una verdadera dirección por objetivos, es lo más
voy a decir democrático en el fondo, porque permite que la persona en función de su capacidad y su talento ocurra. Un ejemplo, perdona, hemos puesto Mickey Mouse, pero da igual. Esto es real, esto es de una persona que realmente se le mide, se le ha hecho su performance, se ve el tema de diversidad, si es movible o no es movible. Estáis viendo ahí arriba que pone 9 box placement, luego os voy a hablar, es cómo le metemos en el mapa del talento, cuáles han sido sus career, lo que resaltar, cuál ha sido su historia, si tiene experiencia, si no la tiene, si tiene international experience, qué tipo de potencial tiene, qué desarrollo tiene, qué planes, cuáles son sus core strengths. De nuevo, hay que construir el talento sobre las habilidades que uno tiene, no sobre los gaps que uno tiene. Esto además lo digo incluso para los niños. Esta manía que tenemos, tú no vales para esto, no, tú vales en esto. Y en base a eso, y eso es muy importante porque es una actitud de construir sobre cimientos fuertes y luego vas cubriendo lo que falta según los perfiles que vayas necesitando. Por ejemplo, esto es las capabilities que se van buscando y se van perfilando cada una de las personas en función de lo que se va siendo necesario, cuál es el potencial, cómo es la capacidad de si lo tiene ahora o no lo tiene en este momento y hay que desarrollarlo, cuál es su potencial y se va midiendo. Se ve el tema de sucesores. Esto es fundamental. Una compañía, de nuevo, si entiende que lo más preciado que tiene es el talento, tiene que estar preparado. Hace un plan de contingencia, de riesgos, de sucesión, de movimiento, de rotación. Y esto es fundamental entender. Y lo que se hace es qué es a corto, a medio, a largo, qué es lo que se necesita. Tanto de nuevo. Y esto, luego veréis, por ejemplo, identificar roles que son críticos. Entonces, ¿qué personas pueden ser? Y es gracioso porque siempre muchas veces aparecen varios en los mismos sitios. Esto, un tema fundamental para gestionar el talento, el mapa del talento, es decir, en función del potencial, es muy importante. Cuando una persona, y esto es muy importante en la atracción del talento, es decir, yo cuando entrevisto a gente para entrar en la compañía, no estoy pensando solamente hoy. La gente suele pensar muchas veces, el manager que tiene el problema, piensa en el hoy. Este me resuelve el problema seguro. Yo siempre le pregunto, ¿y dentro de 5 años? Y esta persona puede rotar en otros sitios de la compañía. Esto es fundamental. Y ahí es uno de los temas también, es entender, fundamental en los sitios 1, 2 y 4, eso es lo que denominamos Key Talent. Entonces, cada manager viene y mapea el talento de la compañía. Y la pregunta, después, se hacen sesiones de calibración, de rating, pero y diréis, bueno, con preguntas muy estructuradas, etcétera, a distintos niveles. Yo, por ejemplo, tengo que presentar el talento de España dentro de Europa y luego va a Worldwide. ¿Y por qué es importante eso? Primero por la fertilización del talento, pero es muy importante para dar visibilidad. Y solamente una mención, porque si no luego se me olvidará. Es fundamental dar visibilidad. Y cuando hablamos de diversidad y hablamos de mujeres, este es un papel importantísimo que los managers, y ahí si el manager tiene que hacer. Una de las cosas que yo pido en todas las revisiones de talento, el porcentaje de mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Cuál es el rating? Aparte de compensación. ¿Por qué no tenemos mujeres en el succession plan? Porque siempre busco esa pregunta. Solamente hacer el tipo de pregunta simplemente indica ya una preocupación, porque eso viene del... Si desde arriba no entendemos que eso es fundamental, eso no cae en sí mismo. Entonces, es fundamental dar la visibilidad, porque uno de los grandes temas es que... yo no sé si opináis lo mismo. Yo cada vez que entrevisto a una mujer y a un hombre para un puesto de trabajo, el hombre cubre seguro el 90% de todas las capabilities.
perdonar el más, pero es un ejercicio que además es real. Muchas mujeres me vienen a la sala y me dicen, yo no sé si soy exactamente, cumplo, tengo unas ganas increíbles, no sé si exactamente, dime a ver, ¿cómo lo ves? Quizá no lo cumplo al 100%, pero vamos, esto lo aprendo, etcétera, etcétera. Es que hago salir a la gente de la sala y digo, oye, pues, otra vez, vamos a empezar. Pero yo sé, porque mucha gente la conozco, sé que está aún más preparada, es simplemente una actitud ante las cosas, es una forma. Por eso es muy importante cuando uno entrevista que en la terna de entrevistadoras haya mujeres, porque la percepción de las cosas es diferente, la forma de hacer las preguntas suele ser diferente. Esto está enormemente estructurado, se hace, digamos, con objetivos, veis otra vez el tema de objetivos, es rotativo, etc. Pero una cosa muy importante, y esto es el paradigma de ahora, ya no se habla tanto de evaluaciones, que esto se hace todos los años, se hacen conversaciones a mitad de año, muy importante la conversación en la retención del talento, muy importante, porque se personaliza, se entiende lo que le preocupa a la persona y luego vais a ver por qué. O sea, ves su motivación. No es importante solamente, y ahora luego hablaremos de ello, del assignment, que tenga las capacidades, sino que tenga las motivaciones. Y ahí es cuando consigues con las motivaciones entender el talento. Pero es muy importante lo que nosotros en el colegio decimos evaluación continua, aquí diríamos, es una conversación permanente, en donde la conversación tú tienes que tener la sensación de que tienes como una especie de acuerdo en donde tú te estás desarrollando y la empresa está teniendo la contrapartida. Y esa sensación tiene que estar permanentemente en tensión para avanzar. Eso es lo importante, que tú tengas la sensación de avance, que la empresa tenga la sensación de que está ayudándole en, como digo, siempre desde el punto de vista de negocio. Muy importante, diferentes percepciones. No es lo mismo lo que percibimos, la atracción del talento y la retención del talento, cómo lo ven los empleados, tanto las razones por las que se van como las razones por las que uno atrae. Uno suele ir a trabajar, piensan que te atrae un trabajo por la naturaleza del trabajo, mientras que muchas veces las empresas pensamos que es que vienen a HP por las oportunidades que tiene. Entonces, da igual, mirarlo, igual, la gente muchas veces cree que se va, no, es que se va porque le han pagado mejor, muchas veces es eso, pero muchas veces hay otras razones. Muy importante a la hora de cuando estamos hablando de mujeres, de nuevo, porque hay razones diferentes por las que uno puede querer ir a una compañía o puede querer marcharse de una compañía o querer quedarse en una compañía. Hay mucha gente que tiene ofertas de muchísimo mayor tema salarial y hay otras muchas razones. Y hay muchas razones que cambian en el tiempo, como pueden ser, y veréis después en las generaciones, como un tema de flexibilidad, un tema de valores, etcétera, etcétera. Muy importante entender y preocupar. Esto solo lo consigues hablando con la gente. Saber realmente qué es lo que atrae y qué es lo que te hace estar, retener. Elementos claves en el tema de retención. Obviamente el desarrollo. Vuelvo a decir, las organizaciones son cada vez más planas. Estamos en un mundo que es flat, con lo cual cada vez más es la sensación de aprender. Y muchas veces es por rotación, por cambios de puestos, ir aprendiendo, ayudando a que tú tengas la sensación de que tu contribución, de que es reconocida esa contribución y que te ayuda a avanzar. No siempre es hacia arriba. Y lo que sí, desde luego, hoy en día no creo que haya nadie que vaya así. Siempre es así, es una escalada. Es como una escalada de montaña. Fundamental. Fundamental que, de nuevo, muy importante el training y digo, el desarrollo on the job. Lo que llaman el 70-20-10, es decir, básicamente on the job. Y por eso hay que darle oportunidades a las mujeres. Porque si no es una teoría. On the job es como realmente ahora las empresas aprenden, porque además, y veréis después, estamos en un mundo en donde ya la empleabilidad de la persona, cuanto es empleable, es cuanto más experiencias tiene. O sea, fundamental en ese sentido. Coaching, mentoring, importantísimo para las mujeres, pero importantísimo para cualquiera.
Y elegir un buen coacher, elegir un buen mentoring, formal o informal, es fundamental. Y otro tema fundamental para las mujeres es el networking. Decimos, no invertimos tiempo y el networking hoy es fundamental y va a ser mucho más importante en las generaciones futuras. Fundamental, porque además nadie contrata a nadie que no conoce. Fundamental. Nadie busca, yo no, a ver, lo siento, pero yo es que tengo que conocerle. Pides referencias, pero es que por eso es muy importante la visibilidad, invertir en la visibilidad. El reconocimiento, otro tema importantísimo. La gente piensa que es recompensa solamente, por supuesto, tiene el fair pay, pero es importantísimo el reconocimiento. El reconocimiento es por algo extraordinario, reconoces tu valía, te reconocen en ti mismo, es algo que va muy intrínseco. Y puede ser formal, informal, de muchísimas maneras. Nosotros hacemos los premios a la innovación, al mejor deal, pero también al trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y eso es fundamental, básico, básico. Y además muy básico para esas personas mayores de 45 años. A mí, ahora que me vengan y me digan, a ver, en general, yo honestamente muchas veces el tema del reconocimiento me da apuro. No sé por qué. Y eso nos va. Pero reconozco que cada vez que alguien me dice, oye, Elena, y yo pido que la gente me diga, oye, mira, fíjate, ha hecho un me paso, joder, y le mando un WhatsApp, un correito, porque simplemente, y sé que es importante, y hay que invertirlo. Esto es como en casa, oye, ya todo el mundo da por hecho que todos nos queremos muchísimo, pero ¿qué pasa si un día te lo dicen? No pasa nada, ¿no? Yo como digo que no pasa nada decirlo. Yo siempre digo, hay que quererse y achucharse, pues esto es lo mismo, esto es fundamental, en el fondo es lo mismo, ¿no? Otro tema muy importante, la cultura, y cada vez más importante desde el punto de vista de cultura y de valores, más desde luego como lo vemos hoy en día. Y es fundamental, esto hace que uno quiera trabajar en una compañía, por el valor que tiene, pero solamente por el orgullo de pertenencia. Porque los mejores embajadores, por eso de nuevo afecta al negocio. O sea, es importantísimo retener esos empleados, no tener prisioneros, porque les pagas muy bien, pero no están, sino porque son embajadores, te ayudan. Pero eso es fundamental, entender que la compañía es sostenible, que es íntegra, que se preocupa, que es diversa, que favorece el tema del teamwork. Eso es fundamental, eso hace que la gente se quede en una compañía. Nosotros hemos vivido una separación ahora mismo en dos, la compañía, Hewlett Packard Enterprise, HP. Esto es una de las cosas más duras que tiene que hacer un directivo, de verdad. O sea, separar es muy duro, unir es muy fácil. Bueno, fácil nunca es, pero vamos, es mucho más fácil. Una de mis mayores preocupaciones es cómo motivaba a la gente, cómo hacía sentirles que llevaban mucho tiempo, que teníamos 75 años de historia, pero que éramos nuevos, que era espíritu emprendedor, que teníamos que ir mucho más ágil, que estos eran los valores que teníamos al principio, que realmente el sentido y el orgullo de pertenencia. Eso es fundamental. Un tema fundamental y de medida básica en lo que es la retención es lo que llamamos, honestamente he intentado traducirlo pero me cuesta, yo en esto soy mitad inglesa y me cuesta mucho, es el engagement, lo que es la sensación de implicación. Y hay el tema del compromiso y la implicación, fundamental entender cómo la gente que está motivada, engaged, implicada, esa gente es muchísimo más difícil que se vayan de la compañía. A mayor engagement, mayor motivación, clarísimamente estos datos de HP, que hemos utilizado muchísimo en nuestro estudio, es el nivel de resultados. Y siempre pongo el talento con el tema de resultados para darle la importancia que tiene, que esto no es un nice to have, it's a need, es una necesidad para las compañías. Gente implicada, motivada, y eso es un factor de retención y luego es un factor de atracción. Pero tiene un impacto directo en la compañía. Nosotros, ¿cómo hacemos? ¿Cómo medimos? Porque yo cada vez que hablo de retención, ¿cómo mido? Preguntando al empleado.
da igual como llaman, en los 34 años hemos cambiado de nombres un par de veces. Voice of the Workforce, ahora esto le llamamos VIA. Bueno, realmente en el fondo es mirar, escuchar, ver, analizar los datos y tomar acción. Voice, insight y action. Pero en el fondo es medir en distintos sitios cómo está el reward, cómo está el recognition, cómo si el senior leadership da la visión, si soy una empresa que apetece trabajar, si realmente está... Muchísimas preguntas. Y es importantísimo porque con esto ves todo lo que son resultados como, por ejemplo, el tema de retención, el tema, por ejemplo, de productividad, los clientes, la satisfacción, etcétera, etcétera. Son preguntas en donde incluso la pregunta típica, es decir, ¿tú recomendarías trabajar en HP? Si alguien te hiciera una oferta igual, ¿te irías? Es decir, son preguntas concretas que se hacen todos los años, incluso a veces 2 veces al año, para medir. Y la gente es dura, y la gente habla, y la gente dice lo que cree y lo que no cree, y lo expresa con opiniones. Y tienes que tomar acción en ello, porque la gente quiere, y hoy en día más que nunca quiere ser escuchada. Muchas veces, también es verdad, que hay cosas que siempre están mal, es decir, nunca dice la gente, uy, es que está fenomenal, nos pagan divino. Pues no, nunca lo dicen, ¿vale? Eso no lo dicen. Pero hay cosas que realmente, claramente, es un índice de mejora. Y esto es la mejor manera, otra forma del tema. Nuevos retos, y estoy ya en fase de terminación. A ver, ¿qué es importante? O sea, lo que vengo a decir un poco es, el talento es algo que siempre ha preocupado. Las multinacionales, cualquiera, y yo creo que seguro todos los que estáis aquí, muchos de vosotros os pasa lo mismo, tenemos procesos, tenemos formas, etcétera, etcétera. Lo que está ocurriendo ahora, lo mismo que pasa a las personas, pasa a las empresas, yo creo que nos está pasando como sociedad, es la velocidad que está ocurriendo todo. La incertidumbre en la que estamos trabajando hace que la gestión del talento sea muchísimo más compleja. Y lo intuimos que va a ser muchísimo más. Y si es un bien tan escaso que afecta tanto a los resultados, todo el mundo estamos preocupados por eso. Porque no vamos a tener los perfiles, hay mucha gente que realmente quizá el futuro, como no se prepare, realmente no lo va a tener tan fácil, y además las empresas claramente tienen un impacto en la cuenta de resultados. Por tanto, yo siempre digo, hay que verlo de una manera muy diversa, pero hay que verlo de una manera también integrada. Hay muchísimos cambios sociales, hemos visto el tema demográfico, el tema del Silver Movement, el Golden Movement, me gusta más Golden porque Silver, es decir, cómo realmente la edad de jubilación va a ser muchísimo, se está incrementando, pero por otra parte, el índice poblacional, tenemos un problema demográfico importante y en este país yo creo que uno de los más graves. Tenemos temas como por ejemplo todo el tema de la tecnología, todos los cambios que está habiendo, que está siendo disruptivo. No hay ningún sector, ni en el ocio, ni en el trabajo, en nada que no está siendo afectado de una manera disruptiva por lo que es el mundo tecnológico, desde el punto de tecnología. Entonces eso es fácil, pero lo vemos a veces desde la barrera. Está imbricado tantísimo que en todo lo que es la gestión del talento es algo que tenemos que tener presente, porque nos va a afectar, nos afecta ya, de hecho. Y es importante porque las generaciones que vienen realmente esto lo tienen mucho más interiorizado, pero tenemos todos que convivir. Pero al final, hay una cosa que yo siempre digo, el talento son personas, mucha tecnología. O sea, son personas que lo que tienes que entender es esas motivaciones que hemos estado hablando para realmente que se conviertan esas capacidades en talento, pero si no son capacidades. Ya conocéis mucha gente que realmente tiene unas capacidades, uy, tiene una inteligencia, es buenísimo, pero desde luego nunca le contrataríais. Y eso es así, en una compañía. Cuando hablo de diversidad, por eso no me gusta muchas veces hablar solo de género, la diversidad es un concepto mucho más amplio. La diversidad es fundamental para la compañía, pero en todo su sentido. En el de género, por supuesto, pero en muchos más. Es diversidad de edad, de culturas, de formas. Estamos en un mundo global. Si entiende la gente la diversidad te da una visión caleidoscópica que te ayuda a la creación, que te ayuda a la innovación. Es fundamental, son cosas que van unidas. Una compañía que no es diversa es muy difícil que sea innovadora. Y desde luego no va a reflejar lo que es la sociedad del futuro, con lo cual evidentemente tendrá un impacto en la cuenta de resultados. Y hay muchos estudios que lo diferencian.
Simplemente, y esto yo creo que hay muchos estudios y unos le llaman la generación C, la Z, esto ya ya no nos queda mucha más letras, ¿no? Pero esta es una realidad. Vamos a tener en las empresas, en la administración, en las escuelas, vamos a tener gente de muchas generaciones, 5 generaciones tendremos que gestionar. ¿Cómo gestionas el talento de estas 5 generaciones que tienen motivaciones, expectativas, estilos, formas de ver la vida totalmente diferentes? Que entienden que en la generación de los millennials y sobre todo en la de las Z, el tema de diversidad es que, como diciendo, pero ¿por qué me hablas de esto? O sea, yo que tengo grupos en HP de Yen, los jóvenes, o el grupo, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo que se llama Barcelona Women Network y ahora es Iberia Women Network, que se reúnen las mujeres, les cuentan, hoy hay openings en la compañía, hacen cursos de formación, etcétera, etcétera, que por eso iba a decir que yo creo que podíamos incorporar a gente aquí en este tema. Pero cuando tú vas y hablas con la gente muy joven me dice, pero a mí me estás contando, pues claro que tiene que haber diversidad. Y en cambio estás hablando con gente que tiene 45 y 50 años y dice, oye, es que qué difícil, la verdad que es difícil que la mujer... Tienen que convivir. ¿Cómo haces que realmente aproveches el talento, integras, reconozcas el talento de gente que tiene la experiencia, que puede ser coaches y mentores claros en un momento de la gente joven? Que le da un sentido de motivación, de trascendencia a la gente más mayor y que realmente a la gente joven le da esa experiencia rápida que necesitan y les puedes poner en error. ¿Cómo haces el reshape de pirámide a la vez? Es decir, cambiar la pirámide en cierta manera, de manera que no desaproveches talento. Ese es el gran reto. ¿Cómo coges skills que tiene toda la gente joven, que lo tienen intuitivo, que entienden los consumidores en ese momento, con la gente más mayor? Y hay distintas maneras. Este es para mí uno de los grandes retos. La única manera que yo entiendo es, el tema de la gestión del talento, es un tema personalizado, cercano, individual, entendiendo. Porque hablamos de personas, de nuevo. Esta es mi lucha siempre a veces con recursos humanos. No me cuentes la media, cuéntame, hazme estudios, todo lo que tú quieras. Pero dime, Isabel Pérez, ¿qué es lo que le motiva? Yo necesito entender qué le motiva a Isabel Pérez. Bueno, yo, su manager o lo que fuera. Porque con eso tendrá la sensación mayor de contribución y de valor. Hay que escuchar y hay que personalizar y entender. Y por ejemplo, yo sé que una de las cosas que más preocupa a las generaciones jóvenes es todo el tema de sostenibilidad, todo el tema de voluntariado. Os puedo asegurar, a mí personalmente es de las cosas que más me motiva. Pero yo creí que era un tema mío personal y me digo, oye, pues ya está Elena con sus cosas. Pero el día que cogí dije, oye, en vez de hacer la fiesta de Navidad, vamos a hacer la fiesta de Navidad, ¿cómo se llama? Montando bicicletas para la gente de aldeas infantiles. Bueno, es que no os podéis hacer una idea. El otro año lo hicimos para envolviendo regalos en la Cruz Roja. Os puedo asegurar. O sea, me había gastado muchísimo más dinero en la fiesta de Navidad de otros años, pero no os podéis hacer una idea. Aquí todo el mundo ponía el regalo, etcétera, todo, lo donamos. Y fue extraordinario. Bueno, la gente es que me escribía mails y mails y yo decía, de verdad, Elena, o sea, esto es la percepción y la realidad. Porque en el fondo lo que tiene que hacer la empresa es dar ese canal y entender y haber escuchado. Por eso ahora pues hay grupos para Social Innovation, hay grupos para diversidad. Nada que no hagáis muchas de las compañías, pero que tiene una respuesta en ese sentido, porque eso es lo que hace. Te dicen, no, es que yo de aquí no me iría, pero joder, por la gente, por alrededor, porque eso es lo que tú quieres escuchar. Eso es lo que te da una sensación que es imbatible y que con eso puedes cruzar el Everest, conseguir los resultados que sea. Por esa gente dices, es que esa gente muere, mata. Mata, claro. Algunos consejos. Y yo, honestamente, no soy quien para dar consejos. Lo digo, ya termino. Para mí nada es improvisado. Hay que planificar, hay que considerarlo prioritario, le tienes que dedicar tiempo. Tienes que poner la mejor gente tuya cerca para ayudarte en esto. Y yo he tenido gente, y lo tengo que decir, gente de recursos humanos que me han ayudado, gente que me han ayudado en el sentido de que yo creo que
han entendido lo que es el valor de la persona, y hay gente en recursos humanos que lo que me ha ayudado es que me ha contado muchas slides, mucho proceso, mucho tal, pero no me ha ayudado a lo que yo quería, a llegar a las personas. A mí eso que me diga, oye, y además a mí me pasa, yo paso por la oficina, todo es walking around, no hay despachos y tal, y voy, le veo, tiene mala cara este, tiene mala cara. Mira, a ver qué pasa. Esto lo hago muchísimo, pero esto me pasa como en casa. Algo ha pasado. La novia no... Esa pelandrusca que me tiene a mi hijo... Pero tú tienes que pensar en eso, porque tienes que ver personas, no tienes que ver... Muy importante que tenga la gente la sensación de contribución. Cuando una persona tiene la sensación que está contribuyendo, que es valorada, esa persona realmente está comprometida, se implica, está engaged, está motivada, la entiendes. Fundamental escuchar, fundamental. Para mí, esto dos oídos, una boca, es que es verdad, para eso tenemos y no la usamos. El tema de cultivar la flexibilidad, temas de conciliación, temas de entender, muy importante para la mujer. Pero empieza a ser muy importante en las nuevas generaciones, también para los hombres. Y eso es muy importante entenderlo, porque si lo haces para todos, no lo hagas para las mujeres, no digas que lo vas a hacer para las mujeres. Yo es que cuando me ponen conciliar digo, ¿pero qué hablas de conciliar? ¿Somos una compañía de dirección por objetivos? ¿Sí o no? Pues bueno, flexibilidad. ¿A mí qué más me da verle la cara en ese momento? Pues ya lo hará. O sea, ese concepto, que es fácil de decir aquí, que luego la realidad es que cuando me invitas y tienes un problema le quieres ver, oye, espérate, no sé qué, no, que necesito ir a ver si el forecast está bien hecho o no. Que me diga a mí, que se comprometa, que me mire con los ojos. Es que esa es la realidad de la vida, con lo cual lo digo con facilidad, pero que no siempre es tan fácil. Comunicar, dar visibilidad, fundamental para las mujeres. El management, y aquí los hombres tenéis un papel fundamental. El éxito lo tendrás cuando tengas esta sala llena también de hombres. Sí. Lo digo fundamental, porque ahora mismo la realidad es que hay muchos puestos directivos que lo tienen los hombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las mujeres? Tener visibilidad delante de los hombres. Tener visibilidad en ese ecosistema, tener ese networking. Y el networking no es solo con mujeres, es con la realidad social, porque es diversa. Vuelvo otra vez, tienes que tener generaciones, fomentar ese tema. Personal, el business es personal, no es un tema etéreo. Hay mucho más conectar, coach, que command y control, eso es fundamental. Y en definitiva, yo, como digo, yo creo que no es improvisado, es fundamental, hay que creérselo, y como todo esto es walk the talk, no es un tema de hay que realmente invertir tiempo. Y os digo, yo siempre tengo la sensación de que no hago suficiente. Siempre tengo la sensación que algo no he hecho. Y me levanto por la noche y digo, no he llamado a este, la verdad, y te preocupo. Eso es fundamental, que toda la cadena esté en ello. Y en este sentido yo creo que la incorporación de la mujer es que tenemos que ayudar, hay que ser activos. Es un business imperative, no es un social imperative, que también, sino un business imperative. Y sobre todo en un país como este país, porque no vamos a tener... O sea, o nos ponemos todos a tener hijos, y a mí ya, por ejemplo, me coge un poco tarde, pero desde luego, al final necesitas aprovechar el talento que está aquí. No tenemos que irnos a ningún sitio, y además, si vienen también, pero está aquí, aprovechémoslo, y pongámoslo en evidencia, y digámoslo, y exijámoslo. Y ahí es lo que contribuimos, pues, las empresas, eso yo creo que es nuestro trabajo. Y nada más, porque yo podría estar aquí horas y horas y horas. Muchas gracias, Irene.